En esta tarde vamos a hablar un tema muy interesante, que es el afán. Amén. Vamos a ir al Evangelio de Mateo. Seguimos con el Sermón del Monte. No lo hemos terminado porque son instrucciones que el Señor Jesús le instruyó a sus discípulos cuando Él estaba en el Sermón del Monte. Y vamos a ir al Evangelio de Mateo capítulo 6. Algo muy interesante, Dani. Mateo nunca, él en su razón humana nunca pensó que iba a ser el primer hombre en escribir el primer libro del Nuevo Testamento. Amén. Hay muchos hermanos que nos escuchan y yo sé que las enseñanzas son de bendición. Amén. Y vamos a leer el Evangelio de Mateo capítulo 6, versículo 25 al versículo 34. Amén. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra del Señor. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. Y hay una pregunta ahí muy interesante. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros muchos más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que es hoy y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Miren las instrucciones que el Señor Jesús nos está diciendo en esta tarde. Y vamos a comenzar, vamos a ir versículo por versículo desarrollándolo. Dice, por tanto os digo, no os afanéis. Si nosotros miramos en estos versos, en estos 9 versos, la palabra no os afanéis aparece 5 veces. Del versículo 25 al versículo 34 aparece 5 veces la palabra afán. Porque Cristo se enfatizó mucho en eso, porque sabía que el afán podría apartarnos de seguir buscando su reino, de seguir buscándolo a Él. ¿Y qué significa la palabra afán? La palabra, traduciéndola a la palabra original, significa distraído. La palabra afán en el estado original es distraído. O sea, cuando nosotros nos afanamos mucho por muchas cosas y no confiamos que Dios puede suplir nuestra necesidad, en otras palabras, estamos distraídos, mi hermano. Y yo creo en la providencia de Dios. Yo creo que usted, querido amigo que nos está escuchando y querido hermano que nos está escuchando, nuestra confianza plenamente tiene que estar en Dios. Dios te va a suplir de una manera u otra. Así que si tú estás distraído o nosotros estamos distraídos, hay que despertar, hay que levantarnos y seguir buscando lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Mire lo que dice. Dice, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. En otras palabras, quiere decir que la vida es lo más importante. Sea como se sea, hermano, todo lo demás es necesario. Pero todo vendrá, ¿por qué dice la Biblia? Por añadidura. Mire, y quiero dar este ejemplo. El pueblo de Israel, mi hermano, estaba en el desierto ¿por cuántos años? Por 40 años. Y Dios los sostuvo. ¿Por qué? Porque Él sabía que había sacado ese pueblo de Israel. Y Él sabía que tenía que suplir sus necesidades. Yo le voy a pedir al hermano Dani que me lea Nehemías, capítulo 9, versículo 21 y versículo 22.
versículo 21. Solo el versículo 21, Nehemías 9:21. Mire lo que Nehemías habla, le está hablando al pueblo de Israel. Santo. Y dice, los sustentaste 40 años en el desierto, de ninguna cosa tuvieron necesidad, sus vestidos no se envejecieron, ni se hincharon sus pies. Mire que dice que sus vestidos no sé qué dice. Envejecieron. Ay, Dios mío, eso es muy interesante. Eso quiere decir que la providencia de Dios estaba siempre con ese pueblo. Porque yo he creído, hermano Dani, hermano Giovanni, hermano Dani, que cuando nuestra confianza está en Dios, Aleluya. cuando buscamos primeramente lo que Él quiere que nosotros busquemos, en hacer su voluntad. Y si usted, querido amigo, se ha distraído, porque la palabra afán en el estado original es distraído. Si usted está distraído o nosotros estamos distraídos, hay que regresar a la palabra, hay que regresar a hacer su voluntad. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y muy, muy, muy lindo, hermanos, poder entender, ¿verdad?, la palabra de Dios, cómo el Señor Jesús nos habla y nos empieza a enseñar, o sea, sobre el afán. Y podemos entender, recuerda, hermanos, que estamos en una serie y la semana pasada enseñamos un poco ya de la avaricia. Pero esta enseñanza es para todos aquellos que están preocupados, no tanto porque quieren dinero, sino que porque lo necesitan. Y después se encuentran preocupados porque desafortunadamente a veces pierden la mirada de Dios, y quitan la mirada de Dios y ahora se preocupan todo por el dinero y se estresan y necesitan el dinero. Ya no están hablando de los avaros. El Señor ya no está hablando de la avaricia, sino de la preocupación, de la ansiedad, del afán, ¿verdad? Entonces, en estos días yo pude, entender un poquito, ya que en estos días la gente dependía mucho de la naturaleza. Ellos, el Señor Jesús tenía una gran razón por qué hablar de la ansiedad, del afán y por qué no preocuparse, ya que en esos días, si no llovía, no había agua de tomar. Si no llovía, las cosechas no podían ser porque las plantas no recibían su riego, ¿verdad? Y estos, amados hermanos, el Señor tuvo un gran punto. Estos los que vivían en ese tiempo, un ejemplo es como en Egipto, si el río Nilo no se inundaba, había poca cosecha. Dependían mucho, amados hermanos, de la naturaleza. Y por eso el Señor Jesús ahora está hablando a estos hermanos de la providencia de Dios. Porque ellos dependían completamente de Dios de una manera muy especial. Ahora, hermanos, en estos días la gente depende mucho del trabajo. Ahora todo es el trabajo, todo es, si no me dan un trabajo de 7 a 4, de 7 a 5, entonces no puedo estar cómodo, no me siento bien, ya la gente se preocupa. Si le quitan horas, ya la gente pierde la mente porque me quitaron 1 hora, me quitaron 2 horas. Y aunque lo que ya ganaron en ese día es bueno, es suficiente para comer, para comprar lo necesario, se empiezan a preocupar. Y ponen mucho la mirada, ya no en Dios, sino en las horas del trabajo. Llegan al punto donde se preocupan tanto, y no por la avaricia, sino porque ellos piensan que no van a tener, empiezan a perder más horas y más horas, al punto, como dice mi hermano Walter, quitan la mirada y ahora ya están trabajando full time, overtime, half time, ¿verdad? Part time y todos los times. Y ya, pusieron ya la mirada en el trabajo, en la ansiedad, se afanaron, perdieron el enfoque. Y quisiera yo también abundar un poco más en la definición de la palabra del afán. Muy buena explicación que dio, que es una distracción, ya que el afán viene de la palabra, significa merimnao en el griego, que deriva de merizo, algo que se hace pedazos. Algo que se divide y se convierte y se destroza, se hace pedazos. Entonces quiere dejar entender que nuestro enfoque se hace pedazos porque nos empezamos a preocupar, a afanar. Ya no tenemos el enfoque bien puesto en el camino del Señor.
Cuando la palabra misma nos dice que tengamos los ojos puestos, la mirada en el supremo llamamiento, en la meta, ¿verdad? Puesto los ojos en el blanco, en Jesús, ¿verdad? Pero ahora, por el afán y el estrés, ese enfoque se rompe, se hace pedazos. Y después, lo que sigue, después que el enfoque se rompe la relación con Dios. Se rompen nuestros hábitos y nuestros deseos de orar. Se rompe, amados hermanos, el deseo y el horario que teníamos para estudiar la Biblia. Porque lo más bonito es tener un tiempo en el día donde pueda decir usted, amado hermano, esta hora nadie me la quita porque esta es la hora donde yo oro y la hora que sigue es la hora que yo estudio la Biblia. Pero después eso se rompe cuando uno empieza a decir, no tengo dinero, y se empieza a preocupar y me quitaron una hora del trabajo. Y ya no ponen la mirada en la providencia de Dios, cuando Dios es el que da todo lo necesario para el ser humano. La ansiedad no es de Dios. Entendamos eso, amados hermanos, que la ansiedad no viene de Dios, no puede venir de Dios, porque Dios es el que da toda la providencia para el ser humano cristiano que le busca. Entonces, Él no puede darnos ansiedad cuando a la misma vez Él nos está diciendo que confiamos en Él completamente. Eso es lo que debemos de entender, amados hermanos. Si usted está sufriendo de ansiedad, amados hermanos, les ruego y les exhorto y les animo, amados hermanos, que entiendan que esto no es de Dios. La ansiedad no es de Dios. La ansiedad viene del afán, viene de quizás hasta podemos decir que también viene del enemigo, ya que él se aprovecha de nuestra situación y nos quiere meter pensamientos en la mente. Y también, aparte de eso, la carne, la carne no quiere depender de Dios, sino que quiere depender en las cosas de este mundo. Entonces tenemos que entender que ya la ansiedad del afán viene de la carne, viene de las acechanzas del enemigo, y debemos entender eso, amados hermanos. Entonces eso quería yo tocar rápidamente, o sea, el significado, hermanos, que el afán, aquel que se afana, aquel que se preocupa, es prácticamente aquel que se divide, que se hace pedazos, su enfoque ya no es el mismo. La relación de Dios ya no es el mismo, sino que ya ahora depende de las cosas de este mundo, del trabajo, de sus propias fuerzas. Y ahí está el peligro. Cuando uno ya empieza a preocuparse por sus propias fuerzas y ya no quiere, amado hermano, depender de Dios. Mi hermano Giovanni. Amén. Sí, que es algo muy tremendo que acontece en los seres humanos, y que siempre hay esa preocupación y ese afán por la vida, ¿verdad? Sabemos que no es malo el preocuparse, pero el problema es cuando uno deja a un lado la fe en Dios, y ya uno se deja, como quien dice, se desconecta de lo más importante que es nuestra relación con Dios, y nos empezamos a darle el 100% a esa preocupación y el 100% a los afanes que la vida nos provee. Un cierto ejemplo que podemos tomar ahorita es en Lucas capítulo 10, versículo 38, donde habla de que Jesús visita a Marta y a María, ¿verdad? Vemos que la visita que nos visite a nosotros Jesús es una de las mejores visitas. Entonces Jesús visita esta casa y ahí se encuentra con una situación de lo que estamos hablando. Vemos aquí que dice que Marta se preocupaba con muchos quehaceres, pero al ver que su hermana María, y la actitud que había tenido era de que se sentó a los pies de Jesús y oía su palabra. No es que Marta estaba mal, preocupándose por el quehacer, tal vez el quehacer de la casa, haciendo la comida. No, tal vez no estaba mal, pero Jesús notó ahí que en Marta se había desconectado de algo importante, ¿verdad? Y le había dado el 100% a esos quehaceres, a esas preocupaciones, y había olvidado lo más importante, que Jesús le dice: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no se le será quitada. O sea, pasa a veces que nosotros
Nos olvidamos de lo que es más importante en nuestra vida y a veces le damos toda la importancia a las cosas que son temporales en este mundo. Las cosas que como dice su palabra, que el cielo y la tierra pasará. O sea, son cosas que no van a ser eternas aquí, y nosotros le damos esa importancia y ese afán. Y no es malo preocuparse, no es malo uno, como por ejemplo, yo no tengo hijos, pero digamos, si usted hablando en forma de padre, usted es bueno que usted se preocupe por su hijo, se preocupe por el bienestar de su hijo, pero o sea, no es malo. Lo malo es cuando deja que el afán controle su vida y usted se olvide de quién es el que tiene el control de su vida en sí, y quién es el que olvidarse de en dónde tiene usted su fe, ¿verdad? Entonces, vemos aquí que el afán, como leyó mi hermano Walter, que ahí en el consejo que le da Jesús al pueblo aquí en este sermón del monte, dice: no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. O sea, no es que voy a vivir yo de una manera que no me va a importar cómo voy a conseguir esto, sino que no dejar a un lado quién es el que me provee todo a mí, no dejar a un lado quién es el que me da la fuerza para ir y trabajar, quién es el que me da a mí la sabiduría para poder realizar las cosas que realizamos, ¿verdad? Entonces es ahí donde está el problema, cuando nosotros nos olvidamos y dejamos a Dios a un lado de todas nuestras cosas. Amén, mi amado. Es algo tremendo lo que estamos aprendiendo aquí. Y quiero un poquito más seguir añadiendo a la definición, porque como Walter trajo la definición de esta palabra griega, que es distracción. Usted afirmó, Dani, que viene de la palabra griega merimnao, y viene de la palabra demerizo, que significa dividirse en partes, romperse. Ahora, ¿cuáles son estas partes que se rompen? ¿O cuáles son, o qué afecta, mejor dicho, el afán una vez que se rompe la intimidad con Dios, se hace pedazos? Produce prácticamente, llamado, una preocupación, produce ansiedad, produce tensión y produce una presión o depresión. El afán, mi amado hermano, es una enfermedad a la mente, al alma, al corazón del ser humano. Y lo que Jesús está preveniéndoles aquí, mira, en otras palabras, te estoy enseñando, tú como mi discípulo, cuando tú te encuentras conmigo y dejas el mundo, ahora, como hablamos, entras a un reino donde el rey es responsable de tu vida. Él es el responsable de tu cuerpo. Eso es lo que le está diciendo aquí. Y lo podemos ver claramente desde un principio, que Dios jamás fue irresponsable con la humanidad. Desde el momento que Dios creó es más, antes de crear al hombre, ya Dios le dio un paraíso. Ya Dios le formó todas las necesidades que él necesitaba, mi amado hermano. Bebida, agua, frutos, vegetales, colorido, o sea, para que su vida no sea aburrida, para que su vida no sea miserable. Eso tenemos que entender sobre el afán. Pero hay una cosa, mi amado hermano, que nosotros a veces entendemos que convertirnos al Señor es irnos a una iglesia. Y está bien, porque la religión es como la cosmovisión, es donde a través de nosotros vemos a Dios. Y la religión nos ayuda a entender más, a estudiar más lo que es la palabra del Señor. Y eso es lo que estamos haciendo aquí. Me impacta porque Jesús dice algo y se enfatiza: el hombre diariamente, como dice, trabajo es para llevar el pan de cada día para mi esposa, o el pan de cada día para mi hogar en general. Pero una cosa es en el caer en el afán, en la preocupación de que si no hago esto, si no hago el otro, pues yo voy de pronto a morirme de hambre, o voy a hacer. Y vamos a hablar un poquito de aquí. Yo voy a ser honesto, muchos hemos venido aquí a este país buscando el pan de cada día. Y está bien, porque la Biblia dice a veces que los gentiles buscan todas estas cosas. Me voy a reservar, pero no quiere decir que usted tiene que estar de acuerdo conmigo. Muchos hogares, mi amado hermano, han sido destruidos a causa de la migración, por falta de fe y por afanarse. ¿Sí? ¿Cuántas personas, y estoy hablando en sistemas creyentes, vinieron dejando sus países? Porque en un cierto momento cayeron en el afán porque se dieron cuenta tal vez que no había las comodidades que buscaban.
pero tal vez nunca entendieron que pan, techo, nunca les faltaba comida, lo que Walter leyó, ¿sí? Y para esto necesita tener un poco de fe, como un granito de mostaza nos pide, y entender la palabra, mi amado hermano. ¿Y por qué quiero hacer énfasis en esto? Por ejemplo, ahora mismo hay mucha gente considerada, yo sé que las familias se van a destruir y todo, pero hay personas que le tienen tan miedo volver al país de uno porque dicen, ¿qué voy a hacer allá? Mi país está malo. Sí, el país siempre va a estar malo. Este mundo siempre va a estar malo. Es más, se están cumpliendo las profecías. Amén. Este mundo va a ser destruido. Pero aún en medio de este mundo, que vamos a ver la destrucción, que vamos a ver las cosas que están aconteciendo, nosotros no podemos afanarnos por las cosas esenciales que el Padre sabe que necesitamos. En este caso, comida, bebida, techo y vestido. Ahora, quiero hacer énfasis en esto. ¿Por qué? Si Dios nos dice que no nos afanemos por esto, hay gente que se está afanando por riquezas, por cambiarse de carro, por comprarse ropa nueva, por cambiar el teléfono, el iPhone 6, 7, 8, 9, el Galaxy, y afanado porque no tiene internet, afanado porque no tiene cablevisión, afanado por... Usted entiende, mi amado hermano. Y ahora, ¿qué es la cosa que está pasando en su corazón? Está teniendo una vida de depresión. Porque al partirse, eso es lo que estoy diciendo, al partirse en pedazos, lo que está sucediendo es entrando en esta parte, mi amado hermano, donde hay una tensión y ansiedad. Y Jesús les trata de advertir a ellos y le dice, no te afanes, porque no tiene sentido que tú te afanes cuando el que te llamó o al reino que tú te acercas, hay un Dios responsable, no es irresponsable, mi amado hermano. No es irresponsable Dios cuando nos llama. Y en este país, mire, no hay persecución de la forma como hay en el Medio Oriente, pero este país es el país más afanado que nosotros podemos entender. Y ustedes jóvenes han podido, les he dicho nosotros, vamos, hay mucha visión, hay mucho, pero no nos afanemos en querer llegar a algo que si Dios no nos saca, hagamos lo que Dios quiere que hagamos. ¿No? Trabajemos como Dios se merece, porque la Biblia dice también que si no trabaja, que no coma, el ocioso. Sí, está el otro extremo, tampoco voy a caer que, Ahora, quiero tocar unos textos bíblicos en el Salmo 52, 22. Mire lo que dice. Echad sobre Jehová tu carga, y él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. Aquí quiero ir entrando en estas palabras, porque quiero ir avanzando. Ya, mis hermanos, no quiero aportar más del 25. El 26 comienza diciendo esto. Mira las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Y les hace una pregunta, les está preguntando, ¿ustedes no te dan cuenta que tú vales más que las aves? Mire, el 27. Y que de vosotros podrá por mucho más que se afane añadir a su estatura un codo. O sea, el afán es algo mental y psicológico personal que daña mi salud, mas no es que afanándome voy a conseguir más de lo que yo necesito. No es así. El 28. Y por el vestido, ¿por qué afanáis? Considerad los lirios del campo, como crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así. No hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe. Le está hablando a los creyentes, le está hablando a la iglesia, mi amado hermano, que en cuanto a la comida y vestido, lo principal que Dios, no debemos caer en una preocupación que nunca nos va a faltar o depender de querer depender del gobierno, mi amado hermano. Yo quiero hacer un llamado a esto, Sí, aquí hay un plan de retiro y todo, gloria al Señor, pero no te ponga a caer en afán que si te quitan el cheque. No, Dios va a proveer. ¿Cómo lo va a hacer? No sé. Dios va a tocar los corazones. Y para eso estamos dentro de una congregación, dentro de una iglesia, que nos ayudamos, nos ofrendamos al uno al otro. Sí, tampoco es que el dinero te va a caer del cielo. Y si cae, pues gloria a Dios. Dios es poderoso para hacer lo que Él quiere. Pero hay cositas, mi amado hermano. El Salmo 22 dice que Él te sustentará y no dejará caído al justo. Jesús hace un énfasis y le dice, las aves del campo. Ahora aquí viene la clave. Él siempre y cuando va a ser responsable de ti, mientras tú te mantienes en el lugar donde Dios te puso. Amén, gloria a Dios. Las aves del cielo. Para que Dios les provea lo que las aves necesitan, las aves se mantienen obedientemente, siendo aves, siempre adornando el cielo. Porque Dios las puso para que volaran. Ellas no están metidas debajo del agua. Ellas no se están saliendo del lugar donde Dios las determinó. Dice
la sierva del campo. Mano Giovanni, quiero ayudarle algo ahí. Me Sí, interesó sí. que dijo algo usted ahorita, que cuando nosotros los mantenemos en la posición que Dios nos ha dado, Dios siempre nos va a bendecir. Ahorita que digo esto, me acordé de la historia del profeta Elías, cuando estaba en el arroyo de Querí. Se mantuvo, el arroyo se secó, pero Dios le dio órdenes a los cuervos que le llevaran pan y carne por la tarde, por la mañana y por la tarde. Porque me impactó lo que usted dijo, que cuando nosotros nos mantenemos, en otras palabras, creyendo que Él nos va a sustentar, mire cómo Dios le mandó pan y carne al profeta Elías en el arroyo de Querí cuando se secó. Dios no lo abandonó. ¿Por qué? Porque toda su confianza estaba puesta en Dios. Correcto, esa es la forma. Y esperaron, ¿sabe? Y usted ve que realmente a Elías no le estaba dando camellos ni nada, pero siempre le sustentó, porque Dios es responsable de la vida de nosotros. Amén. Dios es responsable del cuerpo. Es más, y si seguimos aplicando, aún después cuando Adán y Eva pecan, se quedan desnudos y avergonzados. Santo. Y sin embargo, Dios es el que hace el primer sacrificio para que ellos no mueran, hablando físicamente enseguida, y les cubre con pieles, cubriéndoles el vestido. Y después Dios mismo les enseña, porque ellos no sabían, mire mi amado hermano, esto es, no digamos imaginación, pero eso es lo que después, cómo efectúan el sacrificio. Entonces, ¿qué dice? Después que ellos, los sacerdotes, cuando presentaban el sacrificio, ¿qué hacían? Comían de lo que presentaban el sacrificio. Dios les enseñó a comer de los animales también. ¿Sabe? Dios le enseña para que se aprendan a sustentar, aún después de que fallan, de la forma original como Dios les puso. Usted sabe que el hombre cuando fue creado vegetariano. Santo. Sí, después es que comemos los animales y todo eso. Pero bueno, es otra enseñanza. ¿Right? Correcto. Pero mire, dice, y por el vestido, porque os afanáis, considerad los lirios del campo como crecen, no trabajan ni hila, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe. En otras palabras, mi amado hermano, la hierba para que se mantenga hermosa y después para ser echada y quemada o pisoteada, pero se mantiene hermosa, mi amado hermano, se mantiene en el campo. Amén. ¿Cuándo usted ha visto crecer? ¿En el asfalto? ¿En el pavimento? ¿O donde encima de una tabla? Eso es weed, eso es cosas que no sirve lo que crece ahí. Pero la hierba, el pasto verde, crece en el campo. Y ahí está otra vez, mi amado hermano, cuando la gente comienza a desviar por querer hacer tesoros en el corazón, tesoros aquí en la tierra, comienza y produce el afán por querer tener más y más y más. Y muchas veces hoy en día ya ni la gente se preocupa solo por el comer, sino por el adquirir bienes. Y no se dan en cuenta que ya han caído eso en una enfermedad. Y como Dani explicaba, ya no pueden orar, ya hasta ir a la iglesia les hace pesado, porque ya no confían en el Señor. Ya no se conforman solamente con la provisión divina del Señor, sino desean más y más y más, mi amado hermano. Como el necio insensato, hermano Giovanni. El necio insensato, Walter. Si leemos Filipenses 4:6, mire lo que él está diciendo. Dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. De nuevo, no entres en depresión, no entres en una ansiedad, sino mejor preséntale al Señor. No comiences a caer en esta depresión, porque te va a apartar. Mejor preséntale al Señor con toda oración y ruego. Mire la diferencia. Y aquí están los testimonios, mi amado hermano, de siervos que nuestras mismas hermanas, cuando hicieron un viaje de soporte misionero a Guatemala, hubo un hermano que decía que ya 3 días no tenía comida y oraron al Señor y un gato vino trayendo en su espalda, no sé si fue un ave o un conejo. No se afanó, no comenzó, sino oró a Dios. Y cuando oró a Dios, la provisión fue enviada. Mi amado hermano, hasta el día de hoy, no solamente pasó en el día de Elías, hasta el día de hoy, pero este pastor se mantuvo firme pastoreando. Amén. No dijo, Señor, porque ya tú no me has provisto, voy a dejar el pastorado y me voy a los Estados Unidos porque allá hay dinero. ¿Usted ve?
Hay mucha gente. Admiramos, mi amado hermano, a nosotros, cómo se expandió el evangelio. La gente que dejó los primeros americanos, los primeros gringuitos, y le damos la gracia al Señor, no sabían el idioma, pero ellos fueron dejando las comodidades de aquí, creyendo que Dios le iba a proveer comida, sustento, y se fueron a Centroamérica, Suramérica, y ellos fueron los que esparcieron, mi amado hermano, el continente americano, el evangelio, dejando de afanarse y confiando completamente en la provisión de Dios. Y para ir terminando mi punto, para que los hermanos continúen, mire lo que dice Primera de Pedro, capítulo 5, verso 7. Dice: echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Por qué toco estos puntos? Echad toda ansiedad. Recordamos que afanarse es caer en una ansiedad, depresión, mi amado hermano. También no confiar que Dios nos va a sustentar. Y Pedro le dice: echa tu ansiedad. Ahora, ¿por qué dice eso, mi amado hermano? Porque mire aquí el énfasis y por qué debe nosotros darnos un privilegio y sentirnos orgullosos de tener un Padre tan generoso como es nuestro Dios y confiados. Porque el verso 32 dice: porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. En otras palabras, desde el momento que te salvó el Señor, Él sabe que tú vas a tener hambre. Él sabe que tú vas a necesitar de tener vestido para que andes, te vistas decorosamente, y Él va a saber que vas a necesitar un lugar donde descansar, aunque el maestro mismo no tuvo ni dónde reclinar su cabeza, dice. Las Gloria a horas Dios. tienen su guarida, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar su cabeza. Gloria a Dios. Pero sin embargo, cuando anduvo con los discípulos comieron, los discípulos bebieron, los discípulos nunca se les acabó el vestido, mi amado hermano. Entonces, esto nos está enseñando como creyentes para poder aprender a dejar todo. Porque es fácil a veces, y por eso cuando no entendemos estas cosas, mi amado hermano, este fundamento del cristianismo, que es, como dije, es parte, mi amado hermano, del fundamento, la gente no aprende a negarse a sí mismo. Y siempre está dependiendo. Y por eso, y quiero decir un poco, por eso a veces nosotros, o a veces el cristianismo cae hasta en mentir para adquirir ayuda del gobierno, mi amado hermano. Quiero llevar un poco, no estamos juzgando, mi amado hermano, por cualquier cosa, porque a veces nosotros todos decimos: ya Dios sabe, sí, Dios sabe que no estás teniendo fe, mi amado hermano, por favor. Ahí mismo dice, Esto está diciendo, hombre de poca fe. No hay para qué mentirle al gobierno, mi amado hermano, al contrario, le va a causar problemas. Porque nosotros creemos que el gobierno le vamos a mentir, pero tarde o temprano va a caer encima. A la Yares. ¿Cuántas cosas, mi amado hermano? La palabra nos está evitando de que nosotros nos metamos en problemas mejor. Y mejor que dependamos de Él, del Señor. Y eso es lo lindo, mi amado hermano. El 33 quiero que lo dejen ustedes y lo expliquen. 33. Sí, el Amén. 33. Amén. Qué bonito, bien explicado ahí, mi hermano Giovanni. El 33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas, ¿verdad? Aquí habla, número uno, muy importante, ¿cuál debe ser la primera importancia para el hombre y para la mujer? Que es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Pero antes de eso yo quería leer Mateo 11:28, que dice: venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Sabemos, como explicaba mi hermano, que el afán te cansa. El afán es una enfermedad mental, que estás día a día con eso. Entonces Jesús hace un llamado a todos los que están trabajados y cargados, y que Él los hará descansar. ¿Qué significa descansar en Él? ¿Qué significa descansar en Él? Bueno, dejar nuestra fe, dejar toda nuestra confianza sobre Él, porque sabemos que Él tiene el cuidado de nosotros. Entonces, y este versículo bíblico aquí dice que buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Sabemos que cuando nosotros, desde que dedicamos nuestra vida a darle a Él lo mejor, a darle a Él toda nuestra vida, ponerlo a Él en primer lugar por sobre todas las cosas, Él se va a encargar de añadir a nuestra vida lo que Él ya ha preparado para nosotros. ¿Y por qué a veces nos desconectamos? ¿Por qué? Porque a veces buscamos primeramente las añadiduras y dejamos a Dios a un lado. Dejamos a Dios en segundo lugar. Nos trabajamos día con día para buscar las añadiduras y no nos damos cuenta cómo dice la palabra de Dios si nos dedicamos a ver claramente, como lo dice su palabra, que dice que si hacemos lo contrario, o sea, si primeramente buscamos a Dios y su justicia,
nos encargamos de buscar en Él nuestra salvación, buscar en Él cómo crecer en Él, escudriñando su palabra, buscándole a Él, Él va a añadir a nosotros lo que Él tiene preparado para nosotros. Yo recuerdo, hablando personalmente, ya se está acabando el tiempo, que cuando yo acepté a Cristo, yo me negué a muchas cosas porque yo estaba buscando el bautismo en el Espíritu Santo. Y no me avergüenzo de decir esto, yo me negué a muchas cosas que yo quería y las dejaba en segundo plano. Y en segundo lugar, mi hermano Iván sabe que él sabe que no estoy mintiendo, yo dejaba muchas cosas porque yo quería el bautismo en el Espíritu Santo. Y este versículo bíblico yo lo hacía muy, muy mío. Y yo decía, no, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, lo demás será añadido. Y tenía tantas cosas que yo podía hacer como joven, pero había puesto en primer lugar a Dios, había puesto en primer lugar, y lo sigo poniendo, había puesto en primer lugar a Dios y lo que yo estaba queriendo buscar en Él. Y después Él fue añadiendo poco a poco lo que Él ya había preparado para mi vida, pero debemos dejar ese afán a un lado, no dejarnos envolver por el afán de la vida, porque nosotros no somos de este mundo, nosotros vivimos aquí, pero no somos de este mundo. Nuestra morada debemos de recordar que está allá arriba, allá donde el Señor está preparando ese lugar para nosotros. Amén. Gloria al Señor. Un versículo que tocó hermano Giovanni, primera de Pedro 5:7, me impacta como lo dice la Nueva Traducción Viviente. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de nosotros. ¿Dónde tenemos que poner nuestras preocupaciones? En las manos del Señor. Como decía nuestro hermano Giovanni, el Señor sabe que nosotros tenemos necesidad de una u otra manera, pero Él sabe desde el principio, desde Génesis, Él sabe que nosotros tenemos necesidad. Ahora, muchos de nosotros, las añadiduras no han venido por causa de ¿qué? Si usted se pregunta por qué las añadiduras no han sido añadidas todavía a su vida, por falta de que nosotros no estamos buscando el reino. Las añadiduras vienen y la bendición de Dios viene sobre tu vida cuando buscas el reino. Si no tenemos las añadiduras es porque no estamos buscando el reino. El versículo 32, quiero darle un poco de resumen. Dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas. En otras palabras, aquellas personas que no conocen a Dios son aquellas personas que tienen que tener ese afán porque sus mentes no han sido renovadas. Pero gracias al Señor que nosotros estamos aquí, nuestras mentes han sido renovadas y ahora podemos entender que la providencia divina tiene que venir de Dios. No importa la situación que te encuentres, que tu confianza esté puesta en Dios. Como decía aquí nuestro hermano Giovanni, que es un pastor allá en Guatemala, 3 días sin tener nada, pero la fe de él, ¿dónde estaba? En Dios. Y se cumple aquella palabra de Filipenses 4:19 que dice, mi Dios suplirá todas las cosas conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. La bendición te va a llegar. Mantente firme ahí y toda preocupación que estés teniendo, que todas esas preocupaciones las llevemos en oraciones delante de nuestro Dios y sigamos buscando el reino de Dios. Y así vamos a dejar a nuestro hermano Dani. Amén, amados hermanos. O sea, es muy, muy, muy importante entender, o sea, lo que el Señor ahora está dando un mandamiento. Recuerde que las enseñanzas del Sermón del Monte son mandamientos ya. Él nos manda a no afanarnos, porque el afán no viene de Dios. El afán no es de Jesucristo. El afán no es del Espíritu Santo, ¿verdad? El afán, el dejar que todo eso se rompa, ya no es parte del Espíritu Santo. Eso no es de Dios. Por eso Jesús lo dice como mandamiento: no os afanéis por las cosas que necesitan, por las cosas que les hace falta, ¿verdad? Algo muy especial que estaban tocando mis hermanos de Marta y María. O sea, si usted se da cuenta, en un estudio que yo estaba escuchando una vez, dice que fue la casa de Marta, ¿verdad? Fue la casa de Marta, dice. Pero dice, o sea, este hermano que está dando esta enseñanza, o sea, que es Marta, María y su hermano Lázaro. Y sabemos que en ese tiempo todas las cosas era que el hombre era el dueño de todo. Y entonces, ¿por qué no decía que era Lázaro? Entonces, porque en ese tiempo quizás los padres de estos 3 hermanos se habían muerto y le dejaron la heredad a Marta, como ella era la mayor. Entonces, ¿a qué voy a llegar a esto? Podemos ver, hermanos,
que la hermana menor está escuchando atentamente las palabras del Señor Jesús y está recibiendo la bendición y está creciendo, está siendo edificada, se está agarrando del maestro, mientras la cabeza de la familia está afanada. Y ahí es donde quiero tocar, que muchas veces los padres, las madres solteras, ¿verdad? Los padres de familia se afanan mientras sus familias están creciendo y sus familias quieren crecer, pero la cabeza de la familia, ¿dónde está? Afanada, afanado. Están en el trabajo, ya no llegan ni a la iglesia. Y este daño que puede causar, amados hermanos, que cuando tú llegas de la casa de tanto trabajo y dices, ya no quiero ir a la iglesia porque estoy cansado hoy, y después te das cuenta que no solo te quedas tú, pero también se están quedando tus hijos, porque también están cansados, ellos dicen. Y tu esposa se está quedando y todos dejan de ir a la iglesia porque aprenden, o sea, hermanos, estamos poniendo en peligro la salvación de las familias al dejar de servir a Dios por el afán. Como estábamos diciendo, el afán rompe, hace pedazos la vida de un ser humano, porque el estrés, la ansiedad ataca la mente y rompe al ser humano. Mire a una persona que está ansiosa, que está estresada, no puede ni pensar bien, ¿verdad? No puede ni estar quieto porque rápido se tiene que parar porque ya tengo que hacer esto y mañana tengo que hacer lo otro. Y no pueden estar tranquilos. Una cosa, Dani, también usted habló algo. Yo quiero que no solamente se haga énfasis de que buscar a Dios es ir a la iglesia. No. ¿Sí? Aquí Scott dice buscar primeramente el reino de Dios. No dice Yes. buscar primeramente ir a la iglesia. No. Y su justicia. O sea, buscar el reino de Dios, buscar, mi amado hermano, la ley, lo que viene de arriba, y su justicia es hacerlo lo que Él dice. O sea, ponerlo por obediencia, ponerlo en práctica, mi amado hermano. Y entonces esas cosas te van a ser añadidas. O sea, Dios tiene cuidado de ti. Amén. Es algo tremendo que nosotros tenemos que entender esa parte. ¿Por qué dice? Porque me gustó el primer versículo que ustedes tocaron, no toqué mucho, pero de nuevo revisando, dice, no es la vida más que el alimento. Y cuando nosotros dice que estábamos muertos en delitos y en pecados, el afán nos va a volver a matar otra vez y vamos a volver a nuestros delitos y pecados. ¿Sí? A la muerte. Muerte espiritual. Entonces, correcto. Lo más importante es mantenernos en vida, pues. Preocuparnos de la vida que ya Dios nos dio y una vida en abundancia. El afán nos va a destruir. Buscar el reino de los cielos, mi amado hermano, es literalmente, mi amado, es buscar esta palabra, escudriñarla y tratar de ponerlo en práctica hasta lo más que usted pueda. No solamente. Y quiero que, o sea, dejar entender, hermanos, que cuando estaba yo hablando de eso, no era solamente que ir a la iglesia, ¿verdad? Sino que entendamos que cuando nosotros somos creyentes, que guardamos la palabra, nos da alegría llegar a la iglesia. Ese es el punto que quería llegar, ¿verdad? Nos da alegría llegar a la iglesia, adorar a Dios, escuchar las palabras que el pastor recibió del maestro, ¿verdad? Y nosotros podemos escuchar la palabra de Dios. Por eso estaba yo hablando de eso. Porque al fin, como estaba diciendo mi hermano Giovanni anteriormente, ¿verdad? Que después llegar a la iglesia, hasta llegar a la iglesia le es una cosa pesada. Ya ni quiere orar en la casa, no quiere buscar de Dios en la casa. Y después ir a la iglesia, ay, que me tengo que parar, me tengo que bañar, me tengo que cambiar. Y ya ni quiere hacer eso. ¿Me entiende? Entendamos eso, pero... Y están tan afanados la gente a veces, hermanos, que o sea, ya están pensando en el día de mañana y se están matando, amados hermanos, cuando mismo Santiago lo dijo, que ustedes no saben el día de mañana. Y se están preocupando tanto por el día de mañana. Y el Señor Jesús, aquí en el capítulo 6, lo que estábamos leyendo, dijo, cada día traerá su propio mal. Cada día es algo diferente. Tú no te tienes que preocupar por el día de mañana, sino como dice una canción muy famosa, antigua, un día a la vez, mi Cristo, enséñame a vivir. Un día a la vez. Santo, ¿verdad? aleluya. Es un día a la vez, amados hermanos. Y quiero también, o sea, mostrar, amados hermanos, que aquí Jesús nos dio no solamente una palabra, sino que es una promesa. Que aquel que busca el reino de los cielos y su justicia, primeramente, sobre todas las cosas, el Señor le proveerá todo lo necesario. El Señor le proveerá todo, le añadirá todo. Aparte de las bendiciones espirituales, aparte del bautismo del Espíritu Santo, todo eso es primero. Todo eso es primero, que el fuego de Dios esté avivado en nosotros. Todo eso es primero. Y después lo demás Dios lo provee.
primeramente nosotros tenemos que buscar una conexión con Dios. Y después ahí tendremos siempre nuestra comidita. Y como, o sea, como aquí casi todos somos centroamericanos, tendremos nuestra tortilla. Tendremos todo lo necesario. Mi hermano Walter quiere contar ahí. Sí, algo muy interesante el versículo. El último versículo dice que cada día traerá, dice, su propio. O sea, quiero decir que cada día nosotros tenemos que depender de quién, de Dios. Si usted se pone a pensar esto para cerrar, vamos a cerrar con esto. ¿Por qué Dios no le dio durante los 7 días de la semana todo el maná al pueblo de Israel? Porque sí van a olvidar de él. Pero él les dio, dije que cada día que pasaba les daba el maná. ¿Por qué? Para que ellos aprendieran a depender totalmente de Dios. Porque si Dios nos da todas las cosas de una sola vez, ¿qué va a pasar? Nos podemos olvidar, mi hermanos. Y la Biblia dice que sobre todas cosas engañoso es el corazón. Santo. El Señor conoce todas las cosas. Y si el Señor te trajo a este país, gloria a Dios, es un país de bendición. Pero eso no quiere decir que nos vamos a enfocar tanto en las cosas, mi hermano. Dios y le entregó a Israel la tierra de Canaán, una tierra que fluía, ¿qué? Leche y miel, pero le dio una ordenanza también, porque sabía que era un pueblo de duro servicio. Le dijo, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, porque sabía que era un pueblo rebelde que iban a entrar a una nación poderosa donde ellos iban a ver cosas que no miraban en Egipto, pero el Señor le dijo, cuídense de no olvidarse de mí. Si el Señor te trajo a este país, gloria a Dios. Dios te va a bendecir de una u otra manera, pero nuestro corazón tiene que estar enfocado en buscar el reino de Dios. Amén. Amén, amados hermanos. Y solamente ya los últimos puntos. O sea que Pablo, también me acuerdo de Pablo cuando estaba en la cárcel, él escribió a los filipenses y les dio gracias. Porque él ha estado en la cárcel solo, o sea, y es un tiempo difícil, pero nomás de repente le llegaron unas ofrendas de los filipenses y él les dio gracias, le dijo gracias porque ustedes quizás no pudieron mandarme ofrendas, pero hasta ahora el Señor dejó que ustedes me mandaran algo. Y usted no sabe el día, hermano, quizás está esperando una providencia del Señor, pero yo sé, amado hermano, que mi Dios no falla. Y nomás de repente, amado hermano, le puede llegar una ofrenda, le puede llegar una llamada de un trabajo bueno de parte del Señor, y el Señor cumplirá su promesa de que todo aquel que busca primeramente el reino de los cielos y justicia, el Señor le dará todo por añadido. Y podemos entender, amados hermanos, que como estábamos diciendo, la ansiedad no tiene razón. No es natural, ya explicamos esto, ¿verdad? Que no es parte de la naturaleza, que aún las aves comen todo y no tienen que hacer nada, sino más nada que ser aves, ¿verdad? Y no ayuda, porque como estábamos leyendo, o sea, por preocuparnos no nos podemos hacer crecer un poquito más ni nada de eso. El afán no ayuda, amados hermanos, no viene de Dios. Sino más bien, como estaba diciendo aquí, pon todas tus cargas, todos tus afanes en las manos del Señor, y el Señor les dará la paz necesaria para seguir todos los días, buscando al Señor un día a la vez, y Él proveerá todo lo necesario. Queremos que mi hermano René haga una oración rapiditamente, ya que nos quedan 5 minutos, que haga una oración ahí rapidita por todos mis hermanos que están pasando unos tiempos difíciles, para despedirnos ahora mismo. Amén. Amén, amados hermanos. Nos hemos gozado con esta enseñanza en esta tarde. Yo sé que hemos aprendido, y usted que está ahí en casa ha aprendido de lo que es acerca del afán, que no le trae ni un beneficio, sino que más bien, como decía mi hermano Giovanni, es una enfermedad que puede venir a la mente, algo que puede afectarle psicológicamente, ya que, como estaban aclarando, que cada día trae su propio afán. En pocas palabras, si nosotros nos afanamos hoy, le añadimos un problema más para mañana. O sea, cada día trae su propio afán. Entonces, y es por eso que cada día debemos de confiar en Dios, debemos de depositar nuestra confianza en Dios, y es así como nosotros podemos vivir una vida más saludable confiando en Dios. Amén. Así que incline su rostro ahí donde está, y si usted está pasando alguna dificultad en su vida, en su familia, yo quisiera que se uniera conmigo a esta oración, y
creamos que Dios nos está escuchando en esta tarde y que le va a escuchar a usted en esta tarde. Ahí cierre sus ojos, ahí donde usted está, si nos ha escuchado, ahí cierre sus ojos y créale a Dios. Padre, en esta hora te damos la gloria a ti, te damos la honra a ti, porque tú has sido bueno con nosotros, Señor. Tú nos has dado, Señor, tu palabra, Señor. Nos has dado el maná, Señor, que es el alimento diario de nuestra vida, Padre. Como dijo Jesús allá en el desierto, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, que es tan vital para el ser humano, tan importante para el ser humano, que viva también de las palabras que salen de la boca de Dios, que es tu palabra. Señor, te damos la gloria a ti, Señor. No permitas que el afán pueda consumir nuestra vida. No permitas que nada pueda alejarnos de ti, ni nos pueda distanciar de tu presencia, Padre. Dios mío, danos la sabiduría, la fuerza para seguir llevando esta cruz, Padre amado, hacia donde tú nos has pedido llegar, Padre. Te damos la gloria a ti, mi Dios amado. De igual manera, pongo cada uno de mis hermanos, Dios mío, que están atravesando dificultades, Padre amado, ahí en sus familias, que están teniendo problemas con sus hijos, con su esposo o su esposa. Dios mío, tú eres el que puede ayudarles, Señor. Si tú estás en medio de las familias, las cosas son mejor, Padre. Yo te pido que tú sigas tocando esa puerta ahí, así, Dios mío, y hasta que ellos abran, Padre amado. Dales la sabiduría que necesitan, Padre, para sobrellevar cada carga, Dios mío, y que ellos puedan recordar lo que dice tu palabra, que tú les haces un llamado a los que están trabajados y cargados, que tú los vas a hacer descansar, Padre amado. La gloria es tuya, mi Dios. Síguenos dando la fuerza a nosotros, Padre, para seguir llevando esta palabra, tu palabra, Señor, a las familias que nos escuchan, a los amigos que nos escuchan y por sobre todo a las cárceles donde nos escuchan, Padre. La gloria es tuya, mi Dios. La honra es para ti, Señor amado. En el nombre de Jesús, Padre. Amén y amén. Amén, amados hermanos. Nos despedimos esta semana. Los esperamos la próxima semana, ya que seguiremos con esta serie del Sermón del Monte. Dios le bendiga, Dios le guarde y recuerde. Cristo le ama. Amén, Dios le bendiga.